La política fiscal son las decisiones que toma el gobierno en cuanto a sus ingresos y gastos con el fin de incidir sobre el desempeño de la economía. Recordemos la ecuación básica de la contabilidad nacional. Sabemos que el Producto Interno Bruto es igual al consumo más la inversión más el gasto menos las importaciones. El gobierno puede desplazar la curva de demanda agregada. Sabemos que en equilibrio la demanda agregada sería igual al PIB, o sea, a la oferta. Demanda igual a oferta. El gobierno puede controlar directamente el gasto público, pues es el gobierno quien toma esas decisiones, cuánto va a gastar en cada periodo. Y encontramos que el gobierno controla de manera indirecta el consumo de las familias, ya que el consumo de las familias va a depender del ingreso disponible. Ese ingreso disponible está determinado por los impuestos que tienen que pagar las familias, que les reduce su ingreso, y por las transferencias que reciben las familias, que lo que hace es aumentar su ingreso disponible. Y además, el gobierno también puede tener un control sobre la inversión a través de la política monetaria. Porque el gobierno quiere desplazar la curva de demanda agregada. La puede querer desplazar en un momento en que se presenta una brecha recesiva. Como vemos en la gráfica que está a mano derecha de la diapositiva, estamos en un equilibrio inicial E1 donde la producción es inferior a la producción potencial y sabemos que en un periodo de brecha recesiva hay un alto desempleo. El gobierno puede desplazar esta curva de demanda agregada hasta llevarla a un equilibrio E2, que sería un equilibrio macroeconómico a largo plazo. ¿Cómo puede desplazar esa curva de demanda agregada? A través de una política fiscal expansiva. Lo que puede hacer entonces es aumentar el gasto público, o puede reducir los impuestos, o puede aumentar las transferencias, o aplicar las tres políticas de manera simultánea. Esto provoca entonces que la curva de demanda agregada se desplace a la derecha y la producción sea igual a la producción potencial. Llegaríamos a un equilibrio macroeconómico E2. El gobierno también puede desplazar la curva de demanda agregada en un periodo donde hay una brecha inflacionaria. Aquí a mano derecha de la diapositiva vemos que la economía se encuentra en un equilibrio E1, donde la producción es superior a la producción potencial. Sabemos que cuando se genera una brecha inflacionaria tenemos alta inflación. Y el problema de la inflación es que reduce el poder adquisitivo de las familias. El gobierno lo que quiere hacer entonces es reducir esa demanda agregada, desplazarla hacia la izquierda. ¿Y cómo lo puede hacer? A través de una política fiscal contractiva. Lo puede hacer disminuyendo el gasto público, aumentando los impuestos o disminuyendo las transferencias o aplicando estas tres políticas de manera simultánea. De esa manera reduce la curva o la desplaza hacia la izquierda y llegaríamos a un equilibrio macroeconómico E2 donde la producción sería igual a la producción potencial. Y de esta manera se reduce la inflación. Entonces encontramos que el gobierno puede aplicar una política fiscal expansiva en un periodo de recesión económica, donde lo que puede hacer es aumentar gasto público, reducir impuestos y aumentar transferencias. O puede aplicar una política fiscal expansiva en un periodo de expansión económica, donde lo que hace es reducir el gasto, aumentar los impuestos o disminuir las transferencias. La pregunta es, ¿cuánto responde la demanda agregada ante cada una de estas políticas? Para responder esa pregunta, entonces tenemos que conocer qué es el multiplicador del gasto público. Entonces volvemos a nuestra ecuación de la contabilidad nacional, donde sabemos que el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto menos más las exportaciones, perdón, menos las importaciones. Acá tenemos un supuesto. Vamos a decir que la inversión, gasto, las exportaciones y las importaciones son variables exógenas, es decir, que se determinan por fuera del modelo. Y vamos a decir que el consumo es una variable endógena, es decir, que se determina al interior del modelo. Entonces, para determinar esa ecuación de consumo, vamos a ver que el consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. ¿Qué es el consumo autónomo? El consumo autónomo es un consumo que no depende del ingreso
de las familias. Es decir, es un consumo que realizan las familias, ya sea porque recibieron una herencia de sus familias o porque, por ejemplo, las personas jóvenes eh, dependen del ingreso que reciben sus padres o cuando una persona está desempleada, por lo general, logra sobrevivir porque tiene unos ahorros o porque sus familiares lo ayudan económicamente. Por otro lado, tenemos la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir es el porcentaje del ingreso que un individuo destina al consumo. Así, por ejemplo, si mi ingreso son 100 unidades monetarias y yo me gasto 80 consumiendo bienes y servicios, decimos entonces que mi propensión marginal a consumir sería 0,8. Y esos 20 restantes sería mi ahorro, es decir, que mi propensión marginal a ahorrar sería 0,2. Y tenemos entonces el ingreso disponible. ¿Qué es el ingreso disponible? Es el ingreso que tienen las familias después de pagar impuestos y de recibir transferencias. Sabemos que todas las familias reciben eh, un ingreso. De ese ingreso entonces se están pagando impuestos como por ejemplo el IVA o si tienen propiedades tienen que pagar un impuesto predial. Y además las familias reciben transferencias. ¿Qué transferencias reciben? Van a recibir transferencias, por ejemplo, para la salud, como es el SISBEN. Entonces, nosotros sabemos que en equilibrio tenemos que esa demanda agregada es igual al ingreso y es igual a la producción. Entonces, vamos a reemplazar en esa ecuación de ingreso la ecuación de consumo. Entonces, sabemos que el ingreso sería igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible por las demás variables que nosotros ya conocemos, más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Vamos a reemplazar entonces en esta ecuación lo que es el ingreso disponible. Entonces tenemos que ese ingreso sería igual a consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, que está multiplicado por ese ingreso disponible, que es Y menos T, impuesto más las transferencias, más los demás componentes que serían más inversión, gasto, exportaciones y le restamos las importaciones. Aquí vamos a romper este paréntesis, entonces que me queda que esa ecuación de ingresos sería igual a consumo, va la propensión marginal a consumir por el ingreso, menos la propensión marginal a consumir por los impuestos, más la propensión marginal a consumir por las transferencias, más la inversión, gasto, más exportaciones, menos las importaciones. Entonces vemos que en esta ecuación tenemos tanto al lado derecho como al lado izquierdo el ingreso. Entonces vamos a encontrar ese ingreso de equilibrio. Lo que hacemos es entonces llevar eh, esta propensión marginal a consumir que está multiplicada por el ingreso, lo llevamos al lado izquierdo de la ecuación. Tenemos esta nueva ecuación y ahora lo que vamos a hacer es sacar factor común Y. Le sacamos factor común y nos queda que el ingreso me queda multiplicado por 1 menos la propensión marginal a consumir, que sería igual entonces a este resto de componentes que tenemos acá del ingreso. Me queda entonces que el ingreso sería igual a 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. Esto en macroeconomía se llama el multiplicador del gasto público o el multiplicador del gasto del gobierno. ¿Qué es ese multiplicador? Nos está midiendo el efecto del gasto del gobierno en la actividad económica, es decir, la proporción en que se ven afectados los ingresos de un país ante un aumento o una disminución del gasto público. Tenemos entonces que este multiplicador, esto me está multiplicando a estos componentes de la demanda agregada, que lo vamos a definir a partir de acá como el componente autónomo de la demanda agregada. Decíamos anteriormente que el multiplicador me está diciendo entonces cuánto va a responder la demanda agregada ante un cambio en el gasto público. ¿Por qué razón? ¿Por qué nos interesa conocer eso? Porque nosotros sabemos que cuando aumenta el gasto público, eso va a generar un aumento en el ingreso. ¿Qué pasa cuando está aumentando ese ingreso? Está aumentando, sabemos que está aumentando la producción.
¿Qué pasa si aumenta la producción? Es necesario contratar más empleados. Entonces se están aumentando el número de empleos. Al mismo tiempo, si está aumentando la producción, están incrementándose los beneficios de las empresas. Si hay más empleo, sabemos que eso va a llevar a que se incrementen los salarios. Y si se incrementan los salarios y los beneficios, sabemos que se está aumentando el ingreso disponible de todas las familias. Si aumenta el ingreso disponible, las personas van a consumir más. Al mismo tiempo, si las personas están consumiendo más, sabemos que eso genera un incremento en la producción y un incremento en el ingreso. Y como consecuencia se incrementa nuevamente el ingreso disponible de las familias. Y vemos que este ciclo así se va a repetir en varias oportunidades. ¿Cuál va a ser el impacto final sobre la producción y sobre el ingreso? Eso va a depender del tamaño del multiplicador. Entonces vemos que las compras del gobierno van a desencadenar una reacción en cadena al resto de la economía. Para comprender mejor lo que estamos trabajando, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una propensión marginal a consumir de 0.5 y vamos a suponer un aumento del gasto público y de las transferencias en 50 unidades monetarias. Entonces, sabemos que el cambio en G o delta de G es igual a 50. Vamos a encontrar el multiplicador. Si la propensión marginal es igual a 0.5, lo reemplazamos en la ecuación del multiplicador y encontramos entonces que el multiplicador es igual a 2. Sabemos que Y es igual al multiplicador por A. Por tanto, un cambio en uno de los componentes del componente autónomo de la demanda agregada sería igual, delta de Y sería igual al multiplicador por delta de Y. Sabemos que en el caso del gasto público, este impacta directamente a la demanda agregada. Entonces, delta de A sería igual a delta de G. Por tanto, delta de Y sería igual al multiplicador por delta de G. Entonces, lo que hacemos es multiplicar, reemplazar. Delta de Y sería igual a 2 por 50 igual a 100. Acá a mano derecha vamos a graficar lo que estamos representando. Vamos a tener en el eje vertical la demanda agregada y en el eje horizontal vamos a utilizar la producción o el ingreso de equilibrio. Este plano lo vamos a dividir por una línea que me va a dividir este plano en dos partes iguales. Aquí tendríamos un ángulo entonces de 45 grados y esta línea me va a representar Y. Entonces, esta línea Y me va a decir o me va a mostrar situaciones donde la producción de equilibrio es igual a la demanda. Vamos a graficar la curva de demanda agregada acá. Vamos a tener una curva de demanda agregada que tiene una pendiente positiva. ¿Por qué tiene pendiente positiva? Porque a medida que va aumentando el ingreso, va a aumentar la demanda agregada. Y la pendiente de la demanda agregada, entonces va a depender del multiplicador. Cuando el multiplicador es mayor, la curva de demanda agregada se hace más inclinada. Y cuando el multiplicador es más bajo, más pequeño, la curva de demanda se hace más plana. Decíamos que entonces el punto en que esa curva de demanda agregada se cruza con esta línea de la producción de equilibrio, vamos a encontrar entonces el equilibrio donde la demanda agregada es igual a la producción y es igual al ingreso. Vamos a suponer que tenemos esta situación inicial. Teníamos una situación de equilibrio que vamos a llamar Y. ¿Qué pasa cuando aumenta el gasto público? Esta curva se va a desplazar. ¿En cuánto se va a desplazar? En lo que cambie el componente autónomo de la demanda agregada. Sabemos que en este caso, delta de A va a ser igual a delta de G. O sea que este desplazamiento de la demanda agregada va a ser igual al monto del gasto público. Es decir, en este ejemplo que estamos haciendo se va a desplazar en 50 unidades monetarias. Va a ser ese desplazamiento. Y el punto de corte, es decir, la nueva producción de equilibrio, vemos que va a aumentar en 100 unidades monetarias. Vamos a mirar ahora entonces cuál es el impacto de las transferencias. Sabemos que este cambio en las transferencias es 50.
conocemos nuestro multiplicador que es igual a 2, pero sabemos que las transferencias impactan inicialmente el ingreso disponible impacta el consumo y después impacta la producción de equilibrio. O sea que tenemos que delta de Y es igual a M por delta de A. Y delta de A sería igual a la propensión marginal al consumir por delta de R. Entonces, recordemos, ¿por qué lo tenemos que multiplicar por la propensión marginal a consumir? Porque las transferencias aumentan el ingreso disponible. De ese ingreso disponible, las familias destinan una parte al consumo y otra parte al ahorro. ¿Cuándo van a determinar al consumo? La propensión marginal a consumir. Es decir, de este total de transferencias de 50, las familias solamente están destinando 0.5 o más bien el 50% al consumo y el resto están destinando al ahorro. O sea que delta de Y sería igual a M multiplicador por la propensión marginal a consumir por las transferencias. Es decir, un incremento de 50 en las transferencias tendría un impacto en delta de Y por de 50, perdón. Gráficamente, entonces tenemos en nuestro plano, vemos que la curva de demanda agregada se está desplazando. Pero este desplazamiento sería la proporción marginal a consumir por delta TR. Es decir, que este desplazamiento es igual a 25, que sería 50 por 0.5. Y el impacto sobre el ingreso de equilibrio sería igual a 50 unidades monetarias. Ahora la pregunta es cómo los impuestos afectan el multiplicador. Hasta el ejemplo que veníamos trabajando anteriormente habíamos considerado unos impuestos en cuantía fija, pero tradicionalmente o es más común encontrar que los impuestos son un porcentaje sobre la renta, o sea que ya vamos a suponer que T es igual a T de la tasa impositiva multiplicado por Y. Esto obviamente va a generar un cambio en nuestra ecuación de ingreso disponible, que ahorita va a ser Y menos T por Y más TR. Lo reemplazamos el ingreso disponible en la ecuación del ingreso y a romper paréntesis tendríamos que Y es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por Y menos la propensión marginal a consumir por T por Y más la propensión marginal a consumir por las transferencias más la inversión más el gasto más las exportaciones menos las importaciones. Para encontrar el Y de equilibrio lo que hacemos es pasar las ecuaciones que están multiplicados por el ingreso al lado izquierdo de la ecuación. Entonces me queda que al lado izquierdo tenemos Y menos la propensión marginal a consumir por Y menos la propensión marginal a consumir por T por Y igual a los componentes autónomos de la demanda agregada. Al lado izquierdo de la ecuación vamos a sacar inicialmente el factor común propensión marginal a consumir por Y. Entonces me queda que Y menos la propensión marginal a consumir por Y multiplicado por 1 menos T es igual a esta parte que es consumo autónomo, propensión marginal a consumir por las transferencias, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. Ahora al lado izquierdo vamos a sacar factor común Y. Me queda que Y lo estamos multiplicando por 1 menos la propensión marginal a consumir y esto multiplicado por 1 menos T igual a los componentes entonces autónomos de la demanda agregada. Del lado izquierdo vamos a despejar Y. Entonces al lado izquierdo me queda Y lo que está multiplicando a Y lo pasamos al otro lado a dividir. Y me queda 1 dividido 1 menos la propensión marginal a consumir por 1 menos T multiplicado por ese componente autónomo de la demanda agregada. Así me queda que Y es igual a M, que es el multiplicador, por A, componente autónomo de la demanda agregada. Lo que estamos viendo es que al considerar un impuesto proporcional, un impuesto proporcional, me está cambiando el multiplicador. Y cuando cambia el multiplicador, lo que estamos diciendo es que está cambiando la curva de la demanda agregada. Entonces vamos a ver cómo cambia. Vamos a ver en el caso de una política fiscal expansiva. Cuando hay política fiscal expansiva, entonces el gobierno lo que está haciendo es disminuir los impuestos. Si disminuye los impuestos, entonces la curva de demanda se está haciendo mucho más inclinada, porque el multiplicador se está haciendo mucho más grande. Entonces vemos que cuando hay un impuesto proporcional y el Estado
aplica una política expansiva, la curva de demanda no está cambiando de intersecto, el intersecto sigue siendo el mismo, pero está cambiando la pendiente. Entonces, esa reducción de impuestos, al cambiar la pendiente de la curva de demanda agregada, está haciendo que se incremente entonces el ingreso de equilibrio. E igualmente, en este caso tendríamos que cualquier incremento adicional en el gasto público o en las transferencias, por ejemplo, un aumento, van a tener un impacto superior sobre la demanda agregada, dado que tenemos un multiplicador más alto. Cuando hay política fiscal contractiva y tenemos impuestos proporcionales, entonces la curva de demanda se va a hacer más plana, el multiplicador se hace mucho más pequeño. Entonces esta política contractiva lo que va a hacer es que esa curva de demanda agregada se hace más plana. Como vemos no está cambiando el intersecto, pero al hacerse la curva mucho más plana, vemos que esa política contractiva está generando una reducción en el ingreso de equilibrio. Igualmente, en este caso, cuando cambia el multiplicador y se hace más plano, el impacto del gasto y las transferencias, por ejemplo, un aumento tendría un impacto inferior sobre el ingreso de equilibrio. Finalmente, vamos a hablar entonces del superávit del gobierno. Sabemos que el gobierno tiene unos ingresos que vienen de los impuestos, pero también está haciendo unos gastos. Entonces, ese superávit del gobierno va a ser igual a los ingresos del gobierno por impuestos menos el gasto menos las transferencias. Cuando esta ecuación le da un signo negativo, estamos hablando que el gobierno tiene un déficit, es decir, que lo que está gastando es mayor a lo que está recibiendo. Pero cuando es positivo, tiene un superávit, es decir, que los ingresos del gobierno son superiores a los gastos.